Bueno, voy a comenzar a explicar la clase. Esta clase es sobre lo que estábamos dando, el operador Nabla, pero va a ser en coordenadas curvilíneas. Bueno, ¿qué son las coordenadas curvilíneas? Nosotros normalmente trabajamos en coordenadas cartesianas. Estas coordenadas cartesianas eran coordenadas rectangulares. Ahora, para poder resolver ciertos tipos de ejercicios, se va a hacer más sencillo si nosotros pasamos a otro sistema de coordenadas, y este sistema de coordenadas se va a llamar sistema de coordenadas curvilíneas. Este sistema de coordenadas curvilíneas puede ser coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, elípticas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo primero que tendrían que saber? Tendrían que saber qué son las coordenadas curvilíneas. Vamos a mirar. Si nos fijamos en este dibujo, nos dice, o sea, en este dibujo vamos a ver tres curvas, ¿verdad? Esta curva y esta curva, C1, C2 y C3, o U1, U2, U3. Lo que se hace, vamos a dibujar esto, o sea, dibujar sobre nuestra curva. Tenemos acá sería esta y esta. ¿Qué serían acá? U1, U2 y U3. U1 y U2 y U3 van a tener tangentes. Estas tangentes van a ser unitarias y voy a llamarle E1, E2 y E3. Entonces nosotros vamos a estar haciendo nuestras ecuaciones, o sea, nuestras ecuaciones van a estar respecto a E1, E2, E3, que son los vectores tangentes unitarios a las curvas. Entonces esto ya no va a dejar de ser un sistema de coordenadas de referencia rectangular. Va a pasar a ser un sistema de referencia, pero va a ser curvilíneo. Se puede hacer también por las normales a la superficie que forman las curvas. O sea, sería en este caso E mayúscula 1, E mayúscula 2, E mayúscula 3. Pero no vamos a estar trabajando con esto. Pero les digo, también se puede representar con eso. Entonces, sabemos ya el sistema de coordenadas curvilínea, va a ser con las tangentes. Ahora vamos a ver qué tipo de coordenadas podemos usar. Vamos a ver un ejercicio para que se entienda mejor. Dice, hallar el gradiente de una esfera de radio B en coordenadas esféricas. Me da la ecuación cartesiana de la esfera y vamos a realizar el cambio de variables. Ahora, ¿cómo hacemos para el cambio de variables para esto? Vamos a dibujar el sistema de coordenadas. Voy a dibujar mi esfera. Y vamos a tomar un punto cualquiera de la esfera. Voy a nombrar mis coordenadas. Este va a ser X, este va a ser Y y este va a ser Z. Si yo tengo un punto cualquiera de esta esfera, yo tengo que este punto sería X y Z. A ver. Voy a llamarle punto P.
que va a ser igual a x y z, como les dije. Ahora, este punto se va a proyectar en el plano XY. Si yo tomo este punto respecto a un radio ρ, voy a tener mi primera referencia. Entonces yo voy a llamarle a mi primera variable ρ. Radio ρ. Este radio ρ se va a proyectar en el plano XY como R minúscula. Ahora, si yo quiero proyectar este punto en X y Z, ahí voy a llamarle al radio que forma el radio que forma ρ con el eje Z, voy a llamarle phi. Y el radio que forma R minúscula con el eje X, voy a llamarle θ. Entonces, tengo ρ, phi y θ como mis variables. R minúscula es solamente una proyección de ρ. Y lo que hacemos va a ser representar X y Z respecto a ρ, phi y θ. Entonces, si yo tengo acá θ, entonces R por coseno de θ, R minúscula por coseno de θ, va a ser X. Entonces esta distancia es X. De ahí y este radio también sabemos que es ρ por esta R minúscula va a ser ρ por seno de phi. Entonces de ahí sacamos que ρ por seno de phi por coseno de θ es igual a X. E I va a ser ρ por seno de phi, que va a ser mi R minúscula,
por seno de tita. Y z va a ser simplemente la proyección de rho por coseno de phi. De ahí sale esta coordenada curvilínea y este sistema de x igual a rho por seno de phi por coseno de tita, y igual a rho por seno de phi por seno de tita, y z igual a rho por coseno de phi. Ahora, tenemos que empezar a trabajar con este sistema. Hay un formulario que yo voy a subir en el Classroom y en la aula virtual, donde están el gradiente, la divergencia, la rotacional, laplaciano y eso. Ahí me dice también que es R, que es phi, que es A, HE1. Es para saber, para poder trabajar con fórmulas de coordenadas curvilíneas. U1, U2, U3 van a ser, en este caso, rho, phi y tita. En este caso, lo que vemos acá como H1, H2, H3 sería la derivada de R respecto a U1, de R respecto a U2 y de R respecto a U3. El módulo de cada una de esas derivadas. R es mi vector posición. Y U1, U2, U3, como les dije, sería rho, phi y tita en este caso. Bueno, ¿qué me pide en mi ejercicio? Me dice hallar el gradiente de una esfera de radio B en coordenadas esféricas. Entonces, ya tenemos x y z. Otra cosa que me olvidé decirle es que en los distintos libros van a encontrar phi y tita, puede ser al revés. Puede ser que phi tome como r minúscula, o sea, el radio de r minúscula con x, y tita que tome rho con z. A veces inclusive puede cambiar la variable rho, la variable tita y la variable phi por omega o lo que sea. Va a depender del libro que lean. Este ejemplo que yo les estoy mostrando es con respecto al Larson. Bueno, hay dos formas de proceder acá. Una forma es pasar todas estas coordenadas curvilíneas y después aplicar las ecuaciones de coordenadas curvilíneas. La otra forma sería hallar lo que me pide el gradiente en este caso en coordenadas cartesianas y luego eso pasar a coordenadas curvilíneas. Primeramente vamos a realizar el cambio de variables en esto. Lo que yo tengo que hacer es reemplazar x y z. Reemplazo por rho phi tita. Lo que hice acá. Desarrollo. Hago todo el desarrollo. Me queda al final rho cuadrado igual a b cuadrado. Entonces, para poder hallar el gradiente yo tengo que pasar la constante de este lado a la izquierda. Queda rho cuadrado menos 2b. Entonces mi vector de posición va a ser r, x y z. Siempre no cambia eso. Vamos a mirar la fórmula de gradiente. Gradiente me pide h1. Me pide también la derivada de phi respecto a u1, a u2, a u3. Y eso sería E1, E2, E3 sería IJK. O sea,
parecido a IJK. No sería igual, pero sería parecido. Entonces hoy lo que voy a hacer es hallar, en este caso la derivada, y hallar h. H sería la derivada de r respecto a ρ, phi y θ. Entonces derivo, en este caso r tengo que pasar a coordenadas esféricas, en este caso, o sea, al tipo de coordenadas curvilínea que me pide. Después, esto derivo respecto a ρ, respecto a phi y respecto a θ. Hallo el módulo de cada uno de estos vectores y el módulo me queda que es 1 ρ y ρ seno de phi. Después tengo que hallar E1, E2 y E3. ¿Por qué tengo que hallar E1, E2, E3? Porque es lo que me indica acá. E1 sería la derivada del vector posición respecto a 1, o sea, respecto a ρ en este caso, la derivada del vector posición respecto a U1, pero el módulo, o sea, divido esto. Entonces yo hago que ese vector tangente sea un vector tangente unitario. Y es lo que se hace con cada tangente. Sale el vector posición, derivo, hallo la tangente y divido entre su módulo. De ahí me quedan tres vectores que son unitarios. E1, E2, E3. Con respecto a I, J y K. Eso es para hallar E1, E2, E3. En este caso creo que no voy a usar. O sea, en esta parte al menos no voy a usar. Primeramente tengo que derivar respecto a U1. O sea, derivo la ecuación de la esfera respecto a ρ, respecto a phi y respecto a θ. Derivo respecto a ρ, respecto a phi y respecto a θ. Coloco E1, 2, E3. En este caso no hace falta reemplazar acá por estos vectores porque estos vectores tienen IJK y yo quiero E1, E2, E3. Entonces no hace falta. En 1 sobre H1, 1 sobre H2, 1 sobre H3 voy a colocar todo eso. A ver un poco, esta derivada es 0 y esta derivada es 0. Entonces lo que yo tengo es 2ρ E1 y es 1 sobre 1. Entonces 2ρ E1 es igual a el gradiente de la esfera en coordenadas esféricas. El otro método que puedo usar, este es uno de los métodos que le dije, que sería pasar a coordenadas esféricas, o sea, al tipo de coordenadas curvilíneas y ahí aplicar gradiente con la fórmula. La otra forma sería aplicar el gradiente a la esfera, me queda 2x, 2y, 2z, y esto yo tengo que pasar a coordenadas curvilíneas. Ahí sí me va a servir esto que yo estaba hallando acá, E1, E2, E3. ¿Por qué? Porque anteriormente no hacía falta, ahora sí me hace falta porque yo necesito reemplazar I, J y K. Y esto, I, J, K se representa de esta manera. Tengo E1, E2, E3. Si yo multiplico esto fila por columna, me va a quedar que 1 es igual a seno de phi, coseno de θ, seno de phi, seno de θ, coseno de phi, que es lo que tengo acá. Entonces lo que yo hice simplemente es colocar los vectores en fila y poner en una columna IJK para poder que al multiplicar me quede todo igual a 1, 2, 3. Entonces esta sería mi matriz de cambio de base de IJK a E1, E2, E3. Entonces yo tengo que despejar IJK. Lo que tengo que hacer entonces es multiplicar por la inversa. Multiplico por la inversa por la izquierda y por la izquierda. Entonces de esta manera acá se va a quedar la matriz de identidad que va a ser igual otra vez IJK. Entonces la matriz de identidad por IJK. Y el otro lado se va a quedar la inversa. Ahora, como esta es una matriz unitaria, entonces la matriz inversa es igual a la matriz transpuesta. ¿Qué significa que es unitaria? Que el módulo de las filas y las columnas es igual a 1.
y son ortogonales entre sí. Y en este caso se va a cumplir. Si ustedes multiplican, a ver, esta columna por esta columna, va a quedar seno de phi, seno de tita, coseno de phi. Y acá tengo seno de phi, seno de tita, coseno de phi, negativo. Estos dos se van a restar, va a ser 0, y esto por esto va a ser 0. De igual manera pasa con los demás. Si yo multiplico acá seno de phi, seno de phi, coseno de tita, me va a quedar seno cuadrado de phi, coseno de tita, seno de tita. Acá me va a quedar también coseno de tita, pero coseno cuadrado. De ahí se va a volver 1. Después voy a tener seno de tita, coseno de tita. Y acá tengo negativo seno de tita, coseno de tita. O sea, si yo voy multiplicando esto fila por fila o columna por columna, me va a quedar 0. Entonces van a ser ortogonales entre sí. Además que son todos unitarios, porque yo había condicionado así. Si yo hago con la columna, me va a salir lo mismo, va a ser unitario. Entonces, yo en este caso puedo pasar su matriz inversa, va a ser igual a la transpuesta. Entonces yo hago la transpuesta de esta matriz y hago la multiplicación por la izquierda. Me queda de esta manera, multiplico fila por columna, fila por columna, fila por columna. Entonces yo ahí obtengo IJK respecto a E1, E2 y E3. Ahora, esto que está acá, yo voy a tener que llevar a esto, a esta fórmula de gradiente. O sea, este vector de gradiente en coordenadas cartesianas. Va a ser medio tedioso, si se fijan, ¿por qué? Ahora yo tengo que reemplazar X también. Reemplazo X, reemplazo Y reemplazo K. 2X, 2Y, 2Z. Después reemplazo IJK y me va a quedar todo esto que está acá. Y ahí empiezo a aplicar aritmética, álgebra. Y de ahí sale que gradiente de phi es igual a 2ρ E1. Phi mayúscula en este caso. Entonces el gradiente de la esfera sale 2ρ E1 por cualquiera de los métodos. El siguiente ejercicio dice hallar la divergencia de f de x y z, x al cuadrado en y, z en j y cuadrado en k, en coordenadas cilíndricas. A ver, yo tengo coordenadas cilíndricas ahora. Vamos a ver cómo es la coordenada cilíndrica. Si yo tengo un punto P cualquiera, x y z, sobre un cilindro, este punto va a tener una proyección en el plano x, y si yo voy del punto al origen, voy a tener un radio r. Este radio r va a ser siempre el mismo. ¿Por qué? Porque la proyección va a ser en verdadera magnitud. Entonces, yo puedo tomar ya r como mi primera variable. Después tengo mi ángulo θ, que va a ser el ángulo que forma r con x, con el eje x. Y mi altura z. Entonces, voy a tener tres variables: r, θ y z. Ahora yo tengo que pasar x y z representados por r, θ y z. Entonces, x va a ser, si yo multiplico r por coseno de θ, me va a dar x. Entonces x es igual a r coseno de θ. Tengo un punto en y, va a ser r por seno de θ. Y z sería mi altura. En algunos libros llama z igual a h. O a θ le llaman phi. Ya no importa tanto eso, pero lo único que tienen que saber es el concepto de esto. Entonces, de la misma manera que el otro, hay dos formas de hacer. Una es pasar la función a coordenadas cilíndricas en este caso y aplicar la fórmula de coordenadas cilíndricas para poder hallar la divergencia, o hallar la divergencia con esto que tengo y eso pasar a coordenadas cilíndricas. Entonces, voy a mostrarle de las dos formas. Tengo el vector posición x y z.
el vector posición va a pasar a ser R coseno de tita en I, R seno de tita en J y Z en K. Vamos a hallar primero la matriz de cambio de base. A ver, la divergencia de f es igual a nabla escalar la función respecto a 1, U2, U3. Pero mi función yo tengo respecto a IJK. Entonces tengo que hallar sí o sí la matriz de cambio de base para poder pasar y usar esta fórmula. Ahora, la fórmula, la divergencia me dice que es 1 sobre H1, H2, H3 por todo este vector que está acá, o sea, perdón, por todo esto que está acá, que es derivada parcial respecto a 1, sería en este caso R, tita y Z, U1, U2, U3, derivada parcial de H2 por H3 por A1. A1 sería mi primera componente, H2, H3 sería en este caso la derivada de R respecto de tita y la derivada de R respecto de Z. Y así voy viendo todas las otras fórmulas, o sea, las otras componentes. Y procedo a hallar primeramente H1, H2, H3. Para poder hallar H1, H2, H3, lo que yo tengo que hacer es derivar el vector posición con respecto a R, tita y Z. Derivo R respecto a R mayúscula, tita y Z. Me queda estos tres vectores que están acá. Ahora hallo el módulo de cada vector. 1, R, 1. Y divido cada uno entre su módulo. De ahí obtengo E1, E2, E3. Aplico lo mismo que apliqué hace rato, E1, E2, E3 igual a cada uno de estos vectores en fila por la columna de IJK. Pasa lo mismo que el otro, es una matriz unitaria, perdón, es una matriz ortogonal. Entonces la inversa de la matriz es igual a su transpuesta, porque todos los vectores son unitarios, también son ortogonales entre sí, las columnas y las filas. Y queda de esta manera. Entonces yo puedo representar I, J y K respecto a E1, E2, E3. I, J, K. Multiplicando fila por columna, fila por columna, fila por columna. Después, reemplazo ya en la función x y z. Aplico la aritmética y álgebra correspondiente. Me queda esto. Después reemplazo todo. Ya tengo ya H1, tengo H2, H3, tengo U1, U2, U3. Me falta meter en la fórmula y empezar a derivar nada más. Eso es lo que hice acá. Derivo respecto de R, respecto de tita, respecto de Z. El único que tiene valor distinto de uno es R. Y al final me queda esto y esto. Entonces la divergencia de f es igual a 2r por coseno de tita. Ahora, la otra manera más sencilla sería hallar la divergencia de esta ecuación, función vectorial, con coordenadas cartesianas y me va a quedar 2x. Después cambio a coordenadas cilíndricas en este caso y x igual a r coseno de tita, entonces queda la divergencia de f es igual a 2r coseno de tita, que son iguales acá. Entonces está correcto. Y si se fijan, esto es mucho más sencillo que hacer todo esto.
Siguiente. Dice hallar la rotacional de A. 4R coseno de tita E1, 4R seno de tita E3. Siendo A un campo vectorial expresado en coordenadas cilíndricas. Rotacional sería esto. Tengo que aplicar esta matriz de fórmula. ¿Qué es lo que hago acá? Las componentes de esa matriz A1, A2, A3, después las derivadas parciales respecto a R, tita y Z. H1, H2, H3. Ya conozco el valor de H1, H2 y H3. También conozco A. Reemplazo todo. Y me queda al final rotacional de 4z coseno de tita E1 menos 4z seno de tita E2 más 4 por seno de tita E3. En este caso no hace falta hacer dos formas porque ya me da en coordenadas cilíndricas. Siguiente ejercicio, dice hallar las constantes A y B de manera que el campo de fuerza A sea irrotacional. Se procede de la misma manera que en coordenadas cartesianas, solamente que en coordenadas cilíndricas ahora. Perdón. A ver, no dije... Tiene z y tiene coseno tita, entonces tiene que ser coordenadas cilíndricas. Tengo A. Aplico rotacional a A con la fórmula de rotacional, coordenadas cilíndricas. Y me queda al final bz coseno de tita menos 2az coseno de tita en E1 más 0 en E2 más 0 en E3. Esto tiene que ser igual a 0. Reemplazo es igual, perdón, esto es igual a 0. Entonces, a ver, puedo sacar factor común z coseno de tita, queda b menos 2a igual a 0. B menos 2a igual a 0. Y esto se presenta como una ecuación con dos incógnitas. Por lineal 1 saben que le pueden dar valor a uno de ellos. Pero en este caso yo le di valor a A igual a 1, entonces me sale B igual a 2. Y tengo un vector, entonces voy a representar de esta manera. A, B igual a K por 1, 2. Todo lo que cumplan esto van a hacer que esta ecuación sea 0. 0, 0, 0. Y eso es todo por hoy. Las coordenadas cilíndricas no suelen salir mucho en el examen, pero les puede sorprender. Como anécdota, yo recuerdo que no salía mucho y después me tocó mi parcial. Y ahí aprendí que puede salir cualquier cosa siempre en el examen. Bueno, hasta acá la clase.